Listo. Muy buenos días, familia de Residencia Geriátrica Emanuel. Sean todos ustedes bienvenidos a esta pequeña charlita. Hoy les vamos a presentar al doctor Salazar Pérez. Él es médico en el Hospital de Heredia. Ha sido profesor universitario en la Universidad de Costa Rica, Universidad Hispanoamericana y UNCIMED. Tiene 20 años de experiencia. Emergencias es su especialidad y ortopedia es su otra especialidad. Él nos va a enseñar y nos va a clarificar algunas dudas de forma clara y sencilla. Ustedes pueden hacer sus preguntas, con mucho gusto el doctor las estará contestando y les va a contar sobre las fracturas de cadera en los adultos mayores. Todos ya sabemos que hemos pasado por alguna u otra fractura de cadera con nuestros adultos mayores y es muy importante que compartamos y sepamos que las fracturas de cadera no necesariamente es el final. Hace muchos años siempre decía, usted se quebró la cadera, se murió, ¿verdad? Ya ahora, en este 2025, siglo XXI, la cosa ha cambiado, estamos con otra tecnología, con otras cosas que han hecho que nuestros adultos mayores tengan una sobrevida después de las fracturas de cadera mucho mejor, pero todo depende de cómo trabajemos con ellos posterior a la fractura de cadera. Con ustedes el doctor Salazar Pérez. Muchas gracias, buenos días a todos. Saludos tanto a las personas que están aquí presentes como a las estimables personas que nos están viendo por las redes sociales. El día de hoy les traigo un tema muy bonito y un tema muy común en nuestros adultos mayores, que son las fracturas de cadera. Pero vamos a hacer el énfasis en lo que es la recuperación y el poder de la movilización temprana. ¿Por qué es importante poder movilizar a nuestros adultos mayores después de un evento tan grave como es una fractura de cadera y se haya operado? ¿Por qué es importante movilizarlos? Y que puedan entender a qué se debe todo ese trabajo que se hace desde el punto de vista hospitalario y extrahospitalario en terapia, movilizarlos, levantarlos y el cuándo podemos, cuándo no podemos, qué debemos y qué no debemos hacer. Para que ustedes tengan esa seguridad a la hora de poder estar y compartir con sus familiares que tienen una fractura de cadera y no les dé miedo movilizarlos, no les tenga miedo decir, uy, les va a pasar algo. No, que sepan cómo hacerlo y que se den cuenta que sí se puede mover, que sí podemos hacer cosas, que todo lo que hicimos fue para recuperar esa persona, ese estado que tenía antes de la fractura. La siguiente. Las fracturas de cadera son una de las lesiones más graves en los adultos mayores. En promedio, nosotros lo que sabemos y lo que le podemos decir a la gente es que el adulto mayor, conforme avanza en su edad, tiende a tener una probabilidad más alta de sufrir una fractura. Las primeras fracturas en los adultos mayores tienden a ser de extremidades superiores. Es muy común que los adultos mayores, cuando se caen por primera vez, se fracturan son muñecas, codos y ese tipo de estructuras, hombro, y ya las siguientes caídas conforme avanzan la edad son estructuras más grandes, la cadera o incluso tibias o peroné o incluso rodillas, que es también muy catastrófico en los adultos mayores. Afecta la movilidad, la independencia y la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Y la recuperación depende en gran parte de una intervención temprana, que no siempre es tan rápida, pero se intenta, y adecuada para poder recuperar, para poder rehabilitar, para poder devolver a esa persona a lo que tenía hasta antes de la fractura. Siguiente. Estas estadísticas que están acá son del año 2024, o sea, son del año pasado. Están en la página de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es de acceso libre, cualquiera las puede llegar a ver. Solo en el 2024 se tuvieron 3.711 fracturas de cadera. Eso significa 10 fracturas de cadera al día, en promedio, un poquito más. El costo promedio de reparar una fractura de cadera en un adulto mayor oscila un poco más de los 4 millones de colones, siempre y cuando sea una reparación sencilla. Los reemplazos de cadera son un poco más caros, pueden llegar a los 5 o hasta los 6 millones de colones.
El 30% de los pacientes adultos mayores que se fracturan la cadera fallecen al año o antes del año después de la fractura. Entre un 40 y un 60% vuelven a caminar con algún tipo de ayuda. Y vean que solo menos de un 30% son capaces de recuperar la independencia que tenían hasta antes de fracturarse. Vean que números más groseros, hasta cierto punto difíciles a veces de comprender por la gente. La importancia de que si su familiar deambulaba, si su familiar caminaba con andadera o con bordón y se cae y se fractura la cadera, si no trabajamos rápidamente, vea que la tercera parte muere antes de llegar al año. Y vea que solo menos del 30% vuelven a caminar como lo estaban haciendo antes. De ahí la importancia de que la intervención sea rápida, segura, oportuna, y la rehabilitación sea igual de rápida, igual de oportuna, igual de efectiva. Y ese es un trabajo que tiene que ser no solamente los profesionales, sino también la misma familia. Siguiente. ¿Cuáles son las causas más comunes de fracturas de cadera? La número 1, las caídas. Las caídas es la principal causa de fracturas de cadera. Segundo, la osteoporosis. La osteoporosis, ese desgaste que sufre el hueso por la edad y por otros factores, es una de las segundas causas de fractura de cadera. Las pérdidas de masa muscular, las medicaciones o los tratamientos que pueden afectar el equilibrio, o incluso problemas de visión o de equilibrio también pueden ser causantes de fracturas de cadera. Muchas veces nuestros adultos mayores, por sus enfermedades concomitantes, hipertensión, diabetes, artritis reumatoideas, demencias, etc., pueden tener alguna complicación o algún problema de salud que les haga perder el equilibrio y caerse. O pueden tener algún problema que les haga no observar algún obstáculo que estaba en el piso, tropiezan contra ese obstáculo y caen. Evidentemente hay fármacos, hay medicinas que pueden causar o acelerar la osteoporosis, así como también la menopausia en las señoras causa evidentemente osteoporosis. La pérdida de la masa muscular, evidentemente si un paciente no se moviliza, no hace ejercicio, no se ejercita, sus músculos se debilitan y se hacen delgados. Cuando ese paciente intenta ponerse de pie, la masa muscular no es lo suficientemente fuerte para soportarlo y va a caer. O simplemente no es capaz de evitar un tropezón porque la misma masa muscular no puede sostenerlo y van a caer y se van a fracturar. ¿A qué sí? Específicamente, como consejo para los hogares, para la gente que nos está viendo, cuando usted tiene un adulto mayor que sufre una caída en su casa y ustedes están presentes, estos son los mejores pasos que simples y sencillos les puedo ofrecer. Lo primero es prevenir. Evidentemente, primero la prevención. Traten de evitar que en sus casas haya obstáculos, cables, juguetes, alfombras que no topen contra los bordes de las paredes, porque si la alfombra es de centro de mesa y el adulto mayor por su mismo caminado no es capaz de alzar lo suficientemente el pie para no tropezar contra la alfombra, el pie va a pegar contra la alfombra y se va a caer. Donde hay otros niños, a veces hay niños que dejan juguetes en el piso y el adulto mayor puede tropezarse con ese juguete o puede bajar el juguete y caerse por inestabilidad. Si la casa tiene demasiadas gradas, es muy incómodo para un adulto mayor movilizarse en una casa de muchas gradas. O incluso casas que tienen desniveles. Hay casas que tienen pequeñas gradas para ir de un lugar a otro y a veces el adulto mayor olvida que esa pequeña grada está y tropieza contra la grada o intentando bajar el pie hacia el siguiente nivel, la masa muscular no lo sostiene y se van a caer. Ese tipo de cosas, los cables de las cosas de Navidad, de los adornos navideños, todo ese tipo de cosas es bueno prevenirlas, evitar eso. Entonces, el primer paso es la prevención. Pero si su adulto mayor ya cae y queda en el piso, estos son los pasos más sencillos que yo les puedo dar para que puedan resolverlo fácilmente. Lo primero es mantener la calma. Segundo, llame al 911 para que usted pueda brindar la información de que tiene un adulto mayor que cayó y que no se puede movilizar. Da la dirección, da todo para que puedan llegar por el paciente. 3, esto es valioso, no lo regañen, no lo haga sentir culpable.
A veces tendemos a decir, papá, mamá, ¿qué hizo? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se toque? El señor, el adulto mayor y su familia no quería caerse, se lo garantizo. Dígame que ellos no andaban buscando caerse. Es una circunstancia, es una cuestión accidental, es algo que ya no está en ellos. Pero si usted llega de buenas a primeras a regañarlo o a hacerlo sentir culpable, imagínese el daño emocional que usted le está causando a su familiar, donde él no tiene culpa. No intente movilizarlo. Si usted no tiene el conocimiento suficiente para movilizarlo, no lo intente. Es mejor que si está fracturado, no empeore la fractura o no dañe otros órganos, a que usted por intentar movilizarlo, tal vez empeore la situación, puede empeorar o lesionar otras estructuras. Y bríndale confort y comodidad y seguridad. ¿A qué nos referimos con eso? Voy a dar un ejemplo. Si su adulto mayor, su familiar, tropieza en el baño y cae en el baño y la llave del baño estaba abierta, el familiar probablemente va a estar sin ropa, lo que debe hacer es cerrar la llave del baño, tratar de secarlo, tratar de colocarle una ropa para que no pase frío y le brinde comodidad para que él esté cómodo mientras llegan los servicios de emergencias. Si sucede en el cuarto o en la sala o en alguna habitación, haga lo mismo. Bríndele confort alrededor, coloque almohadas, coloque sábanas, déjelo que descanse. Si la persona, por ejemplo, no puede evidentemente ir al servicio, ir al baño, si tiene a la mano un pañal, puede colocar un pañal. Si tiene algún tipo de paño o alguna cosa para que pueda hacer alguna necesidad mientras llega la gente de las ambulancias de servicios de seguridad de salud, puede hacerlo para que él no se sienta incómodo. Si tiene frío, cúbrelo con una sábana para que esté cómodo, esté confortable y él no se sienta mal. ¿De acuerdo? Entonces, si sigue estos pasos, por lo menos inicialmente podrá darle una mejor atención a su familiar y que prontamente sea atendido en los servicios de salud. ¿Ya que sí? Hablando de osteoporosis, el 50% de las mujeres sufren de osteoporosis y solo el 25% de los hombres lo hacen. Esto por la carga hormonal. El más frecuente después de los 50 años, quiere decir que todos después de los 50 años, hombres y mujeres por igual, empezamos a sufrir de osteoporosis. Osteopenia al principio y osteoporosis al final. De forma tal que en las mujeres es más acelerado por la menopausia y en los hombres no lo es tan rápido. Es más difícil que un hombre se fracture que una mujer. Hay herencia familiar, hay pacientes que por herencia familiar pueden tener un desgaste mayor de los huesos y evidentemente favorecer la osteoporosis. El fumado, y aquellos pacientes que fumaron en su juventud o en sus primeros años de vida, o los que todavía fuman, todavía tenemos adultos mayores que fuman, evidentemente este fumado, la nicotina y todas las sustancias tóxicas que tienen los cigarros pueden acelerar el proceso de osteoporosis. Hay enfermedades crónicas que pueden acelerar ese desgaste en los huesos por sus tratamientos o por la misma enfermedad. La artritis reumatoidea, la diabetes, enfermedades de tiroides, el cáncer, las enfermedades celíacas, que son enfermedades intestinales, y algunos medicamentos, por supuesto. Por ejemplo, los pacientes que sufren de artritis reumatoidea es muy común que tomen prednisona, que es una tableta de un esteroide, o que se inyectan dexametasona. Este tipo de medicamentos acelera la osteoporosis de los pacientes. ¿A que sí? ¿Cómo podemos mejorar un poco? Y esto es como enseñanza. La osteoporosis, o por lo menos disminuir su riesgo. Ejercicio, calcio, vitamina D, los bisfosfonatos o el alendronato cuando están prescritos específicamente por un colega o un médico profesional. La terapia de sustitución hormonal en las mujeres cuando se acerca la menopausia. Ojo, estas terapias de sustitución hormonal deben ser indicadas también por un profesional porque es por un tiempo limitado, no es por un tiempo indefinido, es un tiempo limitado, que es como la parte más aguda en que las mujeres pueden sufrir un riesgo o un grado mayor de osteoporosis. Y definitivamente, después de los 50 años, hacerse una densitometría ósea para ir conociendo cómo va avanzando ese desgaste o esa disminución de hueso que sufren internamente y que se va a producir como osteoporosis. ¿A que sí? Bien, ahora sí vamos a entrar en las fracturas de cadera. ¿Qué es lo que el paciente siente? Cuando el paciente sufre una fractura, lo primero que hay que pensar es qué está sintiendo. Entonces tiene dolor, un dolor intenso en la cadera que está afectada, derecha o izquierda. Tiene una impotencia funcional, es un paciente que no te puede mover la extremidad. Tiene un acortamiento. La imagen, el dibujo, la imagen que está proyectada, pueden observar que en este paciente
su pierna izquierda está más corta que su pie derecho. Tiene una discrepancia, está más acortado el pie izquierdo. Y si se fijan y son observadores, también podrán notar que el pie izquierdo está rotado hacia afuera con respecto al pie derecho, que está recto, por decirlo así, viendo hacia arriba. El pie izquierdo está acortado y viendo hacia afuera, rotado de forma lateral o viendo hacia afuera. Y va a presentar, o puede presentar, un hematoma, un morete, un equimosis, un morete, para que me entiendan, una zona de hematoma en la cadera afectada. Incluso un poquitito más todo el muslo, podría ser hasta todo el muslo. ¿Verdad que sí? Ese paciente, una vez que llega al hospital, que es donde va a ser atendido, ¿qué se hace? Ese paciente inmediatamente es abordado por médicos, los cuales hacen una historia clínica completa, donde es muy importante para el médico, ustedes que son los familiares, saber, uno, qué enfermedades ha tenido ese paciente, o tiene ese paciente. Si el paciente fumó o no fumó, si el paciente es alérgico o no es alérgico a alguna medicina. Hay que saber cuál es el estado basal del paciente. Va a escuchar que le vamos a preguntar, ¿él camina solo, come solo, se baña solo? Porque es para nosotros muy importante saber cuál era la condición que estaba hasta antes de fracturarse. Porque ¿cuál es la meta que hemos estado hablando? Devolver ese paciente a ese estado que tenía antes de fracturarse. Ese es el objetivo. Devolver ese paciente a ese estado anterior. Lo más pronto posible o lo más cercano posible. Deambula solo, come solo, se baña solo, reconoce familiares, habla coherentemente. Todos esos factores, todo ese estado es indispensable conocerlo. ¿Qué tratamientos toma? Le vamos a preguntar, ¿hay antecedentes en la familia de cáncer, de diabetes, de tiroides? Todo eso se le va a preguntar. ¿Qué lo han operado? ¿De qué no lo han operado? Después va a tener un examen físico completo para determinar su estado general, entre lo que vamos a verificar que su corazón esté latiendo bien, que tenga un electrocardiograma normal, que sus pulmones estén bien, que neurológicamente esté bien, etc. Ese es el examen físico completo. Va a recibir una serie de exámenes de laboratorio, se le va a realizar el electrocardiograma, radiografía de tórax, radiografía de la pelvis. Va a ser valorado por un geriatra. Ese geriatra es el que va a determinar qué riesgo quirúrgico tiene ese adulto mayor para la cirugía de la fractura. Se van a estabilizar las enfermedades crónicas y se va a dar un tratamiento de anticoagulación. Eso es porque como el paciente no se va a mover, es más probable que haga coágulos y hay que evitar que haga una trombosis venosa o que haga algo más severo como un tromboembolismo. Entonces se van a dar cuenta que todos los pacientes de fracturas de cadera se les está inyectando cada día una sustancia que es un anticoagulante para evitar que haga estos coágulos de los que estamos hablando. Y se le va a hacer una preparación para la cirugía que incluye una reserva de glóbulos rojos, por lo que es muy probable que hasta se les pueda pedir donadores de sangre. También se va a preparar, por ejemplo, que no tenga ninguna infección, que llegue bien limpio, que llegue bien, que no haya comido nada, etcétera, etcétera. Esa preparación que se hace antes de una cirugía. ¿Está que sí? Espero que la imagen se vea un poco mejor por las redes sociales. Estas son como las fracturas de cadera más comunes a las cuales nosotros nos enfrentamos. Podemos fracturar, si se ubican en la imagen, la estructura del fémur, de la cadera, tiene que ver con la pelvis y con el hueso fémur. La porción más proximal del fémur tiene como una cabeza redonda, que es lo que se llama la cabeza del fémur. Luego tiene un cuello, que es el cuello del fémur. Y tiene una zona muy gruesa, que es muy sólida, que son los dos trocánteres. Hay un trocánter mayor, que está más superior, y hay un trocánter menor, que está inferior y medial, o más hacia el centro, de la misma cadera como estructura. ¿Qué es lo más frecuente? Que se fracture debajo de la cabeza, o sea que se llaman las fracturas subcapitales, que se fracture el cuello del fémur, las fracturas transcervicales, que se fracture de trocánter a trocánter, las fracturas transtrocantéricas, o que se fracture por debajo de los trocánteres, las fracturas subtrocantéricas. Cada una de ellas tiene un abordaje en general diferente. Por ejemplo, las fracturas que tienen que ver con la subcapital o la transcervical, esas se hacen prótesis o hemiprótesis.
Y las fracturas que tienen que ver con los dos trocantes o subtrocantéricas, esas se preparan con clavos endomedulares o clavos que se insertan dentro del hueso y se ajustan con tornillos para devolverle la alineación de una forma. ¿Verdad que sí? Entonces, es muy común cuando la gente nos pregunta, ¿y qué le pusieron a mi mamá? ¿O qué le pusieron a mi papá? Porque siempre nos preguntan, porque uno nunca les explica. Cuando nosotros hablamos de un clavo, a veces le decimos a la gente, mira, su papá tenía una fractura de cadera y le pusimos un clavo. Esto es un clavo. Esta es la fractura que tenía el paciente. Este es el clavo que se coloca, es una estructura metálica que es, como se darán cuenta, similar a un clavo, y que se sujeta con tornillos. Y así es como se ve en la radiografía. Esta es la radiografía de un clavo colocado dentro de un hueso férreo por una fractura de cadera. En este caso, es una fractura subtrocantérica porque se fracturó por debajo de los trocantes. Entonces, ese es el clavo típico de la fractura de cadera que se repara con ellos. ¿A que sí? Y cuando hablamos de un reemplazo, o de una prótesis, o de una hemiprótesis, es que como se fractura la cabeza, o esta es una subcapital, o se fractura el cuello, esta estructura ya no recibe ligación, entonces esto se va a morir. No hay clavo que lo pueda reparar. Entonces, esta estructura, como ya no va a servir, hay que quitarla completamente y en su lugar colocamos una pieza que simula la misma forma que tendría el fémur con su cuello. Vean que se darán cuenta que es una bola esférica con un cuello ya metálico y un vástago que se inserta o se clava dentro de lo que quedó del hueso. Esto es una prótesis, esto es un reemplazo. Entonces, cuando hablamos de reemplazos, son por las fracturas que se hacen de la cabeza del fémur, del cuello del fémur, o todo lo que tiene que ver con el cuello del fémur, la cabeza. El manejo de cada una de ellas es diferente. No es igual el manejo de una fractura con reemplazo a una fractura con un clavo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de egresar, una vez operado ese paciente, entre 48 y 72 horas después. Ese es el ideal. Podemos tener condiciones en las cuales a veces tenemos que durar un poquito más. Ejemplos hay un montón. A veces cuando la fractura es un poco más compleja, es mejor dejarlos un poquito más. A veces si tenemos duda de que el paciente estuviera infectado con algo, una infección de orina o algo así, lo dejamos con antibiótico unos días más. Pero en promedio, estamos tratando de que un paciente postoperado de cadera salga entre las 48 y las 72 horas después de operar. Eso es lo que tratamos de hacer. Ese paciente, una vez que se egresa, va a la casa no solo con su tratamiento base de sus enfermedades crónicas, sino que tiene que llevar algo para el dolor, por lo tanto va a recibir acetaminofén, o puede recibir hasta ibuprofeno, pero casi siempre lo que usamos es acetaminofén. Va a recibir el anticoagulante, que en este caso en nuestro país es el Clexane, para nosotros, para nuestro país usamos el Clexane, que es de enoxaparina. Va a recibir calcio, va a recibir vitamina D, y puede ser que reciba un antibiótico si los compañeros o los colegas que le dan la salida consideran que lo va a necesitar en su casa. Van a darse cuenta que a veces hay pacientes que se egresan y no llevan antibiótico, y hay otros pacientes que se egresan y se llevan antibiótico. Eso puede depender mucho de las circunstancias del ingreso del paciente. Cada persona es diferente. En el hogar, en su casa o en la residencia, la herida debe curarse 2 veces al día, con agua y con jabón, con una buena técnica. Generalmente esto hace el personal de enfermería o el personal capacitado, o cuando el familiar se le puede explicar adecuadamente y es realmente práctico para el familiar hacerlo, lo puede hacer hasta un familiar. La sutura o las grapas se tienden a quitar generalmente al mes. Así que no se angustien porque a veces dicen, es que ya lleva 10 días de operado y todavía tiene los hilos. O es que dijeron que se quitan los hilos al mes. Las grapas se las van a quitar al mes. Es que así funciona. El sistema está diseñado para que usted los quite al mes. Las grapas son uno de los sistemas de sutura más estables y menos posibles de que se infecten. Es muy raro que las grapas causen alguna infección, porque son un material metálico, es inerte y por lo general no tiene ningún tipo de bacteria. Entonces la grapa, si se asea bien, si se limpia bien, es muy raro que la grapa se infecte. O que una herida con grapas se infecte, que sea la forma más correcta. ¿Sí?
Va a tener una cita de control al mes con el ortopedista que lo operó, con placas de control para ver si realmente el hueso empezó a pegarse, si el material está en su lugar, que no haya pasado nada con la reparación. Y se iniciará la movilización según el tipo de fractura y la reparación que se le haya hecho. Ya eso es a lo que vamos a entrar ahorita. ¿A que sí? Este es un ejemplo de una herida perfectamente bien cuidada. Como ustedes se darán cuenta, la herida no se ve roja. ¿Ya? Usted no la ve roja, no la ve moreteada, no la ve inflamada. A una herida que se está infectando. Y esto puede suceder porque a veces no la curan adecuadamente. A veces son pacientes que no logran cambiar tan frecuentemente, los pacientes se defecan y evidentemente la contaminación con heces puede causar infección. Mala manipulación de las heridas, o a veces el paciente ya iba con alguna infección de fondo y simplemente pues avanzó hacia la herida quirúrgica y se infecta la herida quirúrgica. Son posibilidades. ¿A que sí? Bien, vamos a entrar a la rehabilitación y a la recuperación. Esto va por etapas y vamos a hablar específicamente de los reemplazos. Vamos a hablar de los reemplazos. Esto que voy a decir es y aplica para reemplazos. Entre el día 1 y el día 2 postoperado, iniciamos con los ejercicios pasivos de movilidad en cama. Y podemos hacer cambios de posición cada 2 horas, sin ningún problema. La que sí. Cuando hablamos de ejercicios de movilización pasiva, estamos hablando de la flexión y la extensión de la rodilla, así como la aducción y abducción de la extremidad, que es llevar hacia afuera o llevar hacia adentro la extremidad afectada. No excesivamente, pero sí a tolerancia. El personal debe estar consciente de que los primeros días va a doler mucho, entonces van poco a poco, probando la tolerancia que tiene el paciente a la movilidad. No porque al paciente le duela o sienta molestia, usted no lo va a hacer. Simplemente debe hacerlo con mucho cuidado y va poco a poco movilizando la extremidad según la tolerancia que tenga el paciente. Es necesario hacerlo. El no hacerlo es peor para el paciente. Entonces, tenemos la separación y el acercamiento de la extremidad hacia la línea media, aducción y abducción, y la flexión y la extensión de la rodilla, doblar y estirar la rodilla con toda la estructura de la cadera. ¿Sí? Los cambios de posición son totalmente normales, el personal de enfermería es algo que hace constantemente. Tiene su técnica, es colocar a los pacientes siempre, primero 2 horas boca arriba, después 2 horas de medio lado, después otras 2 horas boca arriba, después otras 2 horas hacia el lado opuesto contrario al otro medio lado. La gente siempre me pregunta, ¿y la herida? Bueno, si la herida está cubierta, la herida está bien, no tendría por qué pasar nada. ¿De acuerdo? Pero deben acordarse que el paciente no se puede quedar sobre la herida más de 2 horas. Entonces, por eso los cambios de posición son estrictos cada 2 horas. Que a veces acomodan al pobre paciente, lo acomodan del lado de la herida y lo dejan allí 8 horas. ¿Ya? Eso no puede ser posible. Está cambiando la posición. Es por eso que a veces, tal vez en la noche es mejor dejarlos en una única posición, pero bien cómodos, para que puedan descansar. Y si es necesario, levantarse tal vez una vez en la noche, el personal de cuidado, y darle un cambio de posición y para que esté más cómodo. Pero básicamente es eso, no cambiarlo mucho en la noche, pero durante el día sí estarles dando cambios de posición cada noche. ¿A que sí? Entre el día 3 y el día 5, después del reemplazo, seguimos hablando de reemplazos, iniciamos el proceso de sentarse al borde de la cama y empezar a hacer las transferencias con ayuda. Eso es pasarlo de la cama hacia una silla. Ya sea que use una andadera o que utilice una silla de ruedas. ¿Sí? Entonces, hay diferentes técnicas, pueden ser 2 personas, generalmente uno se para de frente, el otro se para atrás, para poder, el de adelante, levantar a la persona, girarlo, rotarlo y hacer lo que se logre sentar sobre la silla de ruedas o la silla que va a utilizar. Estos son ejemplos de cómo se hace, hay diferentes técnicas.
¿Sí? Cuando el paciente ya tiene un poco más de seguridad, es más fácil poder movilizarlo, es más fácil hacer esa transferencia, pero siempre tiene que ser supervisado y con ayuda de un profesional, porque era que estamos recién operados, como por ejemplo aquí en silla de ruedas, o como el ejemplo de la izquierda en una andadera. La que sigue. Del día 5 en adelante del reemplazo, empezamos con la marcha asistida. Esto va a ser o con andadera o con un bordón. ¿De qué depende? Depende mucho de la edad del paciente, del estado mental del paciente, del estado neurológico del paciente, del estado físico del paciente. Porque evidentemente el paciente que está más entero en todas estas circunstancias, probablemente va a poder usar mejor un bordón que una andadera, pero no sería ningún problema si quiere usar una andadera con una personalidad. Y empezamos el ejercicio activo supervisado por el fisioterapeuta o un terapista. ¿Sí? Y estos que vamos a hablar ahorita son ejercicios que se pueden hacer. Muy comúnmente, estos son rollos que son de un material que se utiliza, se coloca debajo de la rodilla afectada y el paciente puede doblar la rodilla y estirar toda la extremidad. Si no tienen una de estos, pueden hacerlo con una sábana bien grande, con una colcha o una cobija bien grande, de manera tal que se pueda colocar debajo de la rodilla y el paciente pueda estirar toda la pierna. Eso es un ejercicio muy bueno. ¿Sí? También ya con el paciente de pie, el doblar la rodilla, estirar la rodilla, ¿verdad? Abrir la pierna, cerrar la pierna, alejar la pierna, acercar la pierna, aducción y reducción, para poder ir mejorando la movilidad y la fuerza de esa extremidad. ¿La que sigue? Igual hacia adelante y hacia atrás. Igual sentarse, ponerse de pies, tirar las rodillas, tocar los tobillos. Toda esta serie de ejercicios hay que hacerlos. Hay que empezar a hacerlos y ojalá con alguien para que les pueda ayudar a hacerlos activamente. ¿Sí? ¿Qué no hacer? Eso es muy importante. En casa, cuando usted sepa que su familiar tuvo un reemplazo de cadera, esto es lo que no puede hacer. No puede intentar agacharse de esta forma. Tiene que aprender cómo hacerlo. No puede cruzar las piernas. No puede intentar virar el pie hacia adentro. No debe aumentar de peso. No debe sentarse e intentar cruzar la pierna sobre la otra. No debe colocarse las medias doblando la pierna. O ya sea hacia adelante o hacia atrás, que es muy común que la gente hace este movimiento para intentar colocarse la media o hace este movimiento para colocarse la media. No debe hacerlo. Debe evitar que los baños o que las duchas sean muy bajas. Si se intenta sentar en una silla muy baja, nada de eso es correcto. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas actividades produce una luxación de la prótesis. La prótesis se sale de su posición. La prótesis se desmonta. Y lo cual es una emergencia que hay que poder llevar al hospital. Evidentemente se sale de la posición donde está metida y hay que llevarlo a una sala de operaciones para volver otra vez a colocarlo en su lugar. Entonces, hay que evitar todas estas acciones para no tener que llegar a desistir. Estamos hablando de reemplazos. ¿Sí? ¿Qué sí debemos hacer y cómo debemos hacerlo? Cuando se siente, tiene que usar una silla que sea lo más a 90 grados posible. Para bajarse de la cama, debe hacerlo con el miembro operado de forma estirada. Debe levantarse, ojalá con una andadera o con un bordón y dar los primeros pasos con eso. Vea la técnica para colocarse la media. Ojalá que alguien ayude, pero si no, puede hacerlo no doblando la pierna en esta posición, sino haciendo un doble o un 4. Ojalá que el servicio sanitario tenga un aditamento de elevación para que no quede tan bajito, porque la mayor parte de los servicios sanitarios son muy bajos. Y lo otro es que tenga barandas para poder sostenerse. Si se va a agachar para juntar algún objeto, vea que la técnica es doblando la pierna que está sana. Y la pierna que tiene la fractura, que tiene el reemplazo, debe permanecer estirada. También lo puede hacer de esta forma. Si se va a sentar en una silla normal, de baranda, de respaldares, esta es la técnica más correcta, siempre con la pierna del reemplazo estirada. Estamos hablando de los primeros días. Y quedar a 90 grados. ¿Sí?
bajarse de un carro, se bajan con la pierna buena. Ojo, se bajan con la pierna buena. Primero colocan la pierna que no está operada, que sí tiene fuerza en el piso, de forma estirada, bajan la pierna que está operada y se incorporan usando de apoyo la pierna que está buena. Hacer ejercicios muy sano, muy bueno, lo que hemos estado hablando. Y evidentemente los dos ejercicios por excelencia son la bicicleta con la pierna estirada o la natación. En este caso muchos adultos mayores no llegamos a eso, pero lo que podemos hacer es todo el ejercicio y toda la terapia que hemos estado hablando. ¿Qué pasa en las fracturas de cadera que están operadas con clavos? Porque todo lo que hablamos anteriormente eran neuroplásticos. ¿Qué pasa con los que están reparados con clavos? Son muy similares la etapa 1 y la etapa 2. La parte de sentarse en la cama, de empezar a hacer las transferencias. Lo que va a cambiar es que la deambulación no es inmediata, no es como al quinto día. La deambulación hay que trasladarla entre 4 a 6 semanas. Quiere decir que durante un mes a un mes y medio el paciente no puede apoyar la pierna operada. Puede ponerse de pie, sostenido sobre las dos piernas, pero no puede intentar caminar, no puede dar pasos. Porque eso depende en gran medida de la consolidación, o sea, de la reparación que hace internamente el hueso. Y los ejercicios pasivos son fundamentales para mantener el tono muscular. Aquí sí. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la movilización temprana? Primero, va a reducir complicaciones, como las trombosis, como las infecciones pulmonares, las neumonías y las úlceras por presión. Esto es tremendamente fundamental. Si un paciente usted no lo moviliza y lo dejan en la misma posición, les juramos que va a ser una úlcera por presión. Y ustedes no van a querer un adulto familiar con una úlcera. Mejora la circulación, mejora la función pulmonar, preserva la masa muscular, de lo que hemos estado hablando, lo cual va a ser más fuerte, acelera la recuperación funcional, disminuye el tiempo de hospitalización e incluso de estancia en cama, y mejora el estado de ánimo, porque cuando el paciente vuelve a sentirse que se puede sentar, que puede ponerse de pie, que puede restablecerse más rápido, él se siente mejor, anímicamente mejora, él se siente con mejor estado de ánimo y evidentemente está más anuente a continuar con su vida. ¿Aquí sigue? Espero que las imágenes del Pitbull se vean mejor. Esas son úlceras por presión. Este es un paciente que se recibió en un hogar. Esta es la úlcera sacra por estar demasiado tiempo en cama. La historia es la misma. Un paciente operado de fractura de cadera, que la familiar, como se quejaba de dolor, no lo movía de la cama. No hizo nada durante varias semanas. Resultado, una úlcera sacra. Todo el proceso que el personal de enfermería hizo para llevarlo a un estado de curación hasta este punto. Entonces usted ve que ya cerró prácticamente. Eso tomó semanas. Mucho trabajo de curación, mucho trabajo de cambio de posición, utilización de medicamentos y de sustancias para tratar de mejorar y restablecer la circulación totalmente. Esto cuesta mucho, no todos los pacientes se logran, no todos los pacientes son posibles de recuperar. ¿A qué sigue? Riesgos. Si no los movemos tempranamente, la atrofia del músculo, complicaciones respiratorias y cardiovasculares, como hablamos de las trombosis o infecciones pulmonares, depresión y ansiedad, terrible en un adulto mayor, mayor dependencia funcional, que el adulto mayor se vuelve más dependiente, más bien hay que estar haciendo más cosas, se vuelve más ocioso, más perezoso, ya él se abandona, ya no quiere hacer nada. Entonces ahí ustedes ven, es que yo lo veo triste, yo veo que ya no quiere hacer nada, yo veo que ya no quiere comer, ya papá no es igual, ya mamá no camina, ya mamá, ¿qué problema? Bien, pero si no hicimos esto de la rehabilitación, a eso íbamos a llegar. Y obviamente se puede rehospitalizar. Lo más grave de todo es, van a fallecer. Les recuerdo que el 30% de los adultos mayores con
próxima al año. ¿A que sí? ¿Cuál es la importancia de una adecuada terapia física? Primero es personalizada, quiere decir que cada individuo, cada paciente es diferente. Entonces, la rehabilitación es en base al paciente y sus condiciones. Va a reeducar la marcha y el equilibrio. Una vez que nosotros podamos que ese paciente se ponga de pie, vuelve a tener estar de pie, el sistema vestibular de oídos vuelve a tener la sensación del equilibrio. Entonces, ese paciente va a poder manejarse mejor a la hora de caminar. Va a fortalecer los músculos de las piernas, claves para poder deambular. Va a prevenir futuras caídas. Un adulto mayor con una cadera operada, si se le hace una adecuada terapia y lo logra bien, va a evitar, va a reducir el riesgo de una futura caída y una nueva práctica. Esto me gusta, promueve la independencia funcional. El adulto mayor que se vuelve a levantar, que vuelve a caminar, que se vuelve a sentir que es el mismo que estaba antes, él se vuelve otra vez independiente. Él vuelve a ser otra vez esa persona útil y ese científico. Esa independencia funcional es vital para su sobrevida y para que siga un camino adecuado. Y involucra a la familia en su recuperación. Es totalmente indispensable que la familia se involucre. El terapista no es el que llega solamente a moverle las piernas a sus papás o a su mamá. Es el que les va a enseñar a ustedes como familiares qué hacer y cómo hacerlo. Es ese amor que ustedes tienen que devolverle a su familia, en este caso su familiar que está con una fractura, para que vuelva a ser la persona que usted estaba acostumbrado a ver de él. En la medida que ustedes como familiares se involucren en la recuperación de su paciente, de su papá, de su mamá, de su familiar, ustedes van a sentirse mejor y el familiar les va a dar una gran satisfacción de una pronta recuperación. Hay que involucrarse, les toca también a ustedes como familiares involucrarse, ¿sí? Como conclusión, les puedo decir que la fractura de cadera, como dijo la licenciada Montero, no debe ser una sentencia de inmovilidad. Ya no estamos en esa época. Hoy en día el paciente que se fractura una cadera, si se hace todo en los pasos adecuados, en los tiempos adecuados, es un evento que va a superarse bien si se hace todo lo que tiene que hacer. Con una movilización temprana y con una adecuada terapia física, los adultos mayores pueden recuperar su autonomía, van a mejorar su calidad de vida y van a volver a caminar con confianza. Que al final de cuentas eso es lo que usted pretende, que su familiar vuelva a caminar. Y finalmente, invertir en prevención y atención integral mejora la calidad de vida. Si ustedes adecúan sus casas, sus hogares para que ellos no tropiecen, no tengan obstáculos, podemos minimizar todos estos eventos, no pasar por esta situación tan angustiante y tan problemática en un adulto. Los dejo con una frase que me gustó muchísimo que dice que la movilidad es vida y la terapia física es el camino. Si usted logra hacer que su familiar se movilice con una adecuada terapia, su sobrevida y su calidad de vida será muchísimo mejor. Muchísimas gracias y les dejo esta frase nada más que dice: ellos te dieron su tiempo, su fuerza y sus sueños. Hoy regálales la presencia, que es el gesto más noble que tú les puedes ofrecer. Muchas gracias. Y para los que tienen la oportunidad de verlo en el Facebook, esto es la ciudad de Liberia. Bueno, doctor, vamos a entrar ahora a las preguntas. Si alguno de los que nos visitan tiene una pregunta, alguno de los que está en línea quiere preguntar, pero como yo siempre tengo preguntas, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar. Doctor, nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Porque los adultos mayores a veces vienen caminando y entonces quieren que los sentemos para que no se caigan. ¿Cómo hacemos para que haya alguna forma de que ni mucho que
queme el santo ni tan poquito que no lo alumbre, o es inevitable, si usted camina que se vaya a caer. No, yo pienso que es un temor muy común de los familiares, pero no es la mejor forma de visualizarlo. Si el adulto mayor camina, tiene que seguir caminando, por todos los beneficios que dijimos. Es necesario que el adulto camine porque eso le genera fuerza muscular, le genera independencia, le genera salud porque evidentemente al movilizarse evita trombosis, evita enfermedades pulmonares, etc. Si el adulto mayor ya caminaba, debe seguir caminando. No existe ninguna razón para que un paciente que caminaba llegue a un lugar y digan siéntenlo para que no le pase nada. Eso es lo más ilógico del mundo. Eventualmente puede suceder que el adulto mayor caiga y se fracture, pero ese riesgo existe igual que si estuviera caminando que no lo hiciera, por un montón de factores. Considero, y lo correcto es, así es como lo dice la literatura, es que si el paciente ya caminaba, debe seguir caminando. No existe ninguna razón para que no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cata? No, está bien. Tenía mis dudas con lo de mami, que siempre pienso que es bueno que la pongan a caminar, por ejemplo. Sin embargo, ella con las dos, que ya son 2 pines en cada una de las caderas, o no sé cómo se dice, sí siento que le cuesta mucho y que a veces está con mucho dolor para caminar. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en que todos los días traten como de, obviamente con ayuda, porque solita ya no puede, para que se vaya sus músculos, no los pierda y por lo menos distancias cortas. Sí, si logramos hacer que ella logre la bipedestación, o sea, ponerse de pie y con ayuda dar pasitos, eso es maravilloso. Claro. Para ella. Sí reconozco y evidentemente va a tener dolor, por lo que usted ha explicado, tiene las 2 caderas operadas y va a tener algún grado de dolor. Pero es preferible esa molestia, ese dolor, pero que logre caminar a que no lo haga del todo. Obviamente tratamos también el dolor y le damos algún analgésico para que no lo vea. Pero es preferible levantarla y que dé pasitos a que no lo haga del todo. Sí, estoy de acuerdo. Ahora, yo pienso que de todas maneras cuando ya uno pasa de los 25, ¿va? Claro. No importa que le duele todo. Pues ahí no. Indistintamente de que tenga más bien las dos sí, a uno le duele la rodilla, le duele las caderas y no necesariamente es por la operación, sino por su edad también, ¿verdad? También puede ocurrir eso. ¿Verdad? Digo yo que uno ya de por sí todo le fluye. Así que no hay ninguna diferencia. ¿Tenemos alguna pregunta en vivo? Nada. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Sean bienvenidos. Y cualquier cosa pueden hacerle preguntas ahí al doctor. Nosotros las hacemos llegar con muchísimo Y gusto. con mucho gusto se las contestamos. Y él se las contesta. Muchas gracias. Bienvenidos a su quinta y residencia geriátrica Malbec. Nos vemos.